Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando la tercera de las cápsulas informativas que constituyen el material de capacitación para el funcionariado judicial del Estado de Jalisco, como también de otras dependencias del Poder Ejecutivo, organismos públicos descentralizados como son la Fiscalía General, las Fiscalías Especializadas, y en general para partidos políticos y ciudadanos que participarán indudablemente en la elección que ha sido calificada como la más grande y la más trascendental en la historia moderna de México, la del próximo mes de junio del año 2021. Para este propósito nos acompaña y tenemos el honor de contar con la compañía del maestro Ricardo Zuro Gutiérrez. Él es actualmente el fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Fungió como director de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana IEPC del Estado de Jalisco, y también se desempeñó como presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, Asociación Civil. Don Ricardo, es un honor tenerlo con nosotros para este taller de capacitación. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer al Poder Judicial del Estado de Jalisco esta apertura para realizar estas capacitaciones, este taller, que forma parte de las estrategias de la Fiscalía de un blindaje electoral. Un blindaje que lo que busca es generar las condiciones de civilidad, de integridad en este proceso electoral. A los servidores públicos somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo. Tenemos que contar con los conocimientos, con la actitud y con la estrategia institucional para generar esas condiciones de tranquilidad a la ciudadanía, y que sin duda el tener el conocimiento nos brinda las herramientas suficientes para desempeñarnos adecuadamente. Comenzaría preguntándole, ¿qué entenderemos por delito electoral y cómo es que un delito electoral en general se configura? ¿Qué lo distingue de los demás tipos penales? Bueno, muchas gracias. El tema de los delitos electorales iniciaría diciendo que son acciones o omisiones que atentan contra el debido desarrollo del proceso electoral. Están contempladas en una ley general, la Ley General en materia de delitos electorales, que fue publicada en el 2014. Es una ley relativamente nueva. Antes estaba contemplada en el Código Penal. Ante la reforma electoral de 2014 se crea esta ley general, lo que nos da competencia a la Federación y a los estados para conocer de estos delitos electorales. En resumen sería los actos u omisiones en los que incurrimos cuando afectamos el proceso electoral. Muy bien, gracias. Y esto nos lleva pues a una pregunta obligada, señor fiscal. ¿Quiénes entonces pueden cometer delitos electorales? Porque lo que escucho supongo que involucra a gobernados, a autoridades, a candidatos, a partidos, en fin, usted tiene la película muy clara. Esta legislación, como les decía, es novedosa. Su configuración es distinta a los códigos penales a los que estamos acostumbrados, y los divide en cuanto a sujetos activos. Es una ley breve, pero hace esa división entre cualquier persona que puede cometer un delito electoral. Esto en su calidad de ciudadano o con cualquiera que resulte, sin reunir una característica especial. Por eso está en primer lugar cualquier persona. Los funcionarios electorales, que son los encargados de la organización del proceso electoral. Y cuando están actuando con este carácter, serían sujetos activos en este caso. Los funcionarios partidistas, los precandidatos y candidatos, los servidores públicos, los ministros de culto religioso, los candidatos electos y los fedatarios públicos. Que es importante el tema de esta figura de fedatario público, en virtud de que esta capacitación está dirigida también al Poder Judicial,
en virtud de que se constituyen como fedatarios públicos el día de la jornada electoral, y es la razón de ser de las famosas guardias del día de la jornada electoral. Entonces en el curso vamos a platicar y vamos a dar algunos tips de cómo actuar ante una solicitud de fe pública el día de la jornada electoral. Muy bien, muy bien. Y este es uno de los ejes rectores justamente del taller. Así. Entendemos una dualidad, o mejor dicho, una concurrencia entre la competencia, por favor, corríjame, entre la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales del Estado de Jalisco, de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y la FEPADE. La competencia en materia de conocimiento y persecución de estos delitos es exclusiva de ustedes como Fiscalía Estatal, o es concurrente, o es diferenciada para el caso de que se cometiera en el proceso de elección de diputados federales, como es el caso. Son elecciones intermedias. Así es. Bueno, la pregunta es compleja. La ley general nos da facultades a los estados de conocer de los delitos que se cometan en el entorno estatal. ¿Qué es esto? La elección de municipios, de diputados locales y de gobernador. Como bien lo comentas, tenemos elecciones concurrentes o coincidentes, porque el criterio de concurrencia y coincidencia ha sido un tema de polémica. Contamos con una casilla única en la que se recibe la votación. Esto nos hace muy dispersa la claridad entre si estamos afectando una elección local o la elección federal. Por lo tanto, seríamos competentes cualquiera de las dos fiscalías. Hoy en día es la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Me preguntaron el otro día, ¿por qué especializada y no especial? Es especial cuando es para un caso concreto, es especializada en razón de la materia. Por eso nosotros somos una Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, y al ser delitos comunes los federales y los estatales, podemos conocer cualquiera de las dos, y en caso de que estén involucrados funcionarios federales en la comisión de un ilícito, sería la federación la competente. Tenemos convenios de colaboración en los cuales se ha establecido que en un lapso no mayor de 48 horas remitiremos recíprocamente los asuntos que nos presenten a cualquiera de las fiscalías. También me gustaría aclarar que en el proceso electoral todas las agencias del Ministerio Público del país se vuelven electorales. Esto es, podemos presentar una denuncia ante cualquier agencia del Ministerio Público. Tienen la obligación de recibirla en caso de ser necesario dictar las medidas de protección necesarias. Hoy tenemos un proceso electoral que cuenta con tipos penales novedosos que tienen que ver con la violencia política contra las mujeres, y es por ello que hacemos énfasis en esta parte. El tema de la violencia política de género es un tema que preocupó al legislador en virtud de que hay una participación igualitaria, esto es, el 50% de las candidaturas será ocupado por mujeres. Y vemos que esta participación, que ha aumentado significativamente, ha traído como consecuencia también actos de violencia contra ellas. Hay que diferenciar que hay violencia desde física, económica, psicológica, y cualquiera de estas debe ser atendida adecuadamente por las autoridades. En este caso, nosotros podemos dictar medidas de protección de manera inmediata para que las candidatas puedan continuar con sus actos de campaña, o incluso después en el ejercicio del cargo, de una manera segura y con la protección del Estado para que así sea. Bien, eso es muy importante, y adelanta un poco la siguiente pregunta que yo quiero hacerle. En términos de las funciones específicas que la Fiscalía Especializada cumple dentro de este proceso, con los nuevos tipos penales y de manera muy destacada este tema de la violencia de género, yo no tengo el dato preciso, pero ha habido una gran cantidad de homicidios y de feminicidios en la República Mexicana, no solamente en Jalisco, y es importantísimo, pues, como usted dice, que la autoridad brinde
a precandidatos, precandidatas, candidatas y quienes ya fueron electos o ya tienen la constancia de primera mayoría, la protección jurídica necesaria para que puedan con tranquilidad realizar los actos de proselitismo, como también cumplir adecuadamente, responsablemente con sus funciones. ¿Algún otro tipo penal nuevo que se incorpora, señor fiscal, en la nueva normatividad al que ustedes deban ponerle una alerta especial o focalizada? Así es, parte de las reformas que hubo del 2020 tienen que ver con la prisión preventiva oficiosa para todo aquel funcionario público que desvíe o destine programas sociales con fines electorales. ¿Qué es esto? Los sectores vulnerables, como son los adultos mayores, los estudiantes que reciben algún tipo de beca, las mujeres madres, jefas de familia, en fin, hemos tenido un sinnúmero de programas sociales que buscan generar condiciones de una mejor calidad de vida a los ciudadanos, y el aprovechamiento de este tipo de programas está hoy sancionado con prisión preventiva oficiosa. Lo que buscamos, nosotros somos una fiscalía más preventiva que inquisitiva, y es por ello que nosotros el día de hoy firmamos un convenio de colaboración con la Contraloría del Estado, precisamente para vigilar la entrega y el desarrollo de estos programas sociales. A veces nos decían, ¿podemos seguir con programas sociales en proceso electoral? Sin duda, no solo pueden, deben continuar. Hay unas reglas de operación muy claras que deben ser acatadas, y la clave es muy sencilla: no destinarlos con fines político-electorales, no condicionarlos a que voten por algún candidato, que se abstengan de votar, y que no sean condicionados a participar en proselitismos, en actos políticos, ¿no? Hoy en día la figura del servicio público está sobrevigilada. Tenemos temas de transparencia, de rendición de cuentas, pero también tenemos esta parte que es proteger cómo nos estamos desempeñando como servidores públicos. Por eso, parte de las labores de esta Fiscalía Especializada es promover la integridad en el desempeño del servicio público. Debemos recordar que no podemos andar en tiempos laborales haciendo proselitismo o participando en un tema de campaña. No podemos exigir el apoyo a subordinados para participar en temas políticos, y tampoco podemos pedirles una cuota, una participación económica para apoyar a un candidato. Esas son algunas de las novedades que presenta el marco jurídico electoral, y que también puede ser materia de alguna queja administrativa electoral o responsabilidad entre la Contraloría del Estado. Hay que recordar que la responsabilidad administrativa no exime de la responsabilidad penal, y claro, bueno, es importante conocer los tipos penales porque su ignorancia no nos exime del cumplimiento, ¿no? El desvío de recursos públicos, hay que recordar que se da en los tres ámbitos: en el tema económico, en el tema material, recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos. Estas tres áreas son las que cubren. A veces nos preguntan, ¿los servidores públicos eventuales también entran en esta normatividad? Sin duda, todo aquel que recibe un recurso público o un pago del Estado por su trabajo es un servidor público. Es una máxima que nos ayuda a visibilizar con mayor claridad quién es un servidor público, y partiendo de eso debemos ser ejemplo social. Hoy en día dicen, oye, en redes sociales ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Como servidores públicos, la invitación es a conducirnos con respeto dentro y fuera de nuestra oficina pública. Debemos ser ejemplo de integridad y de promover una condición igualitaria en este proceso electoral. Sí, claro. Pues es una de las máximas que en el 41º Constitucional y a lo largo de la Ley Nacional se ha reiterado, y esperemos que servidoras y servidores públicos entiendan y estén a la altura de cumplirlo, porque es una responsabilidad. Así es. Que de no cumplirse se traduce después en responsabilidades, como bien lo dijo, administrativas, políticas y hasta penales. Así es.
Bien, bien, bien. Señor fiscal, si yo soy un ciudadano de a pie, si soy un secretario de una mesa directiva de casilla o representante de algún partido político y ocurre una incidencia en el transcurso de la jornada electoral, al inicio de esta y por alguna razón no se abre la casilla en tiempo y forma en los términos que la normatividad ordena, o al final de la jornada electoral, que es cuando también suelen darse eventos de secuestro de urnas, yo no sé, cierre anticipado de casillas cuando todavía hay una fila de votantes que tiene por la hora de hecho a ejercer el sufragio, o hay alteración en las actas de escrutinio y cómputo. Entonces, yo como denuncio, eh, ¿cómo puedo en concreto, por qué medios, físicamente, telefónicamente, hay alguna línea de enlace, un 911, no sé cómo preguntarlo, o una línea directa a la Fiscalía Especializada para pedir la intervención de los agentes del Ministerio Público, de algún fiscal, incluso de algún notario público, para que dé fe de las irregularidades o incidencias que se están presentando en la casilla? Así es. Así es, acaba de describir un bagaje muy amplio de conductas que se presentan el día de la jornada electoral. Hay unas que tienen que ver con el tema administrativo electoral, como la instalación de casillas, como un mal desempeño de algún funcionario electoral durante la jornada. Tienen sus actas de incidentes que serán presentadas dentro del proceso de escrutinio y cómputo en la casilla. Sin embargo, todo aquel que obstaculice en la jornada electoral, que intimide a los electores, que no permita el adecuado desarrollo de la función, como ciudadano tiene que ser respetuoso de las decisiones que toma el presidente de casilla. Hay que recordar que en la jornada electoral la máxima autoridad en una casilla es el presidente de casilla. ¿Cómo podemos denunciar? ¿Cómo podemos presentarlo? En el Estado tenemos, como bien dice, el 911, el 911, como lo hemos buscado difundir. El 911 lo que hace es activa el actuar policial. ¿Eso qué es? Que mediante el 911 remitimos policía municipal, estatal o federal para que acuda a apoyar cualquier incidente que se presente el día de la elección. ¿Y qué va a pasar? Con eso se abre la carpeta de investigación y empieza a caminar el engranaje de seguridad pública para brindar protección a esta casilla que está ocurriendo. Es muy importante denunciar porque muchas veces no tenemos conocimiento de los hechos. Y la denuncia que debe contener, como lo marca el manual, circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué pasó, dónde pasó y cuándo pasó? Los elementos de prueba que tenemos que allegar, pues lo idóneo es una fe pública, cuando se cuente con un notario o un secretario de algún juzgado que nos pueda apoyar para verificar y dar fe de qué está pasando, pero muchas veces los hechos suceden tan rápido que no nos dan tiempo de que llegue el notario o de que llegue un funcionario, un fedatario. Por eso a veces es bueno tomar video, fotografías, tener datos de los testigos que están presenciando estos hechos. Los testigos idóneos en una casilla serán el secretario, los escrutadores, que podrán dar fe de qué pasó en la casilla. Pero como ciudadanos, ¿qué es importante? Primero, pues, ser conscientes de qué hechos son constitutivos de delito para no cometerlos y prevenir que no sucedan. Y en caso de que sucedan, poder denunciarlos adecuadamente. Cuando conocemos los tipos penales, podemos decir, para acreditar que sí era funcionario partidista, pues ¿qué voy a hacer? A ver, estaba registrado en la casilla como representante de partido, o cómo conozco que es un funcionario partidista. Ese tipo de elementos son los que son necesarios para integrar adecuadamente una carpeta de investigación. Como decíamos, hay tantos actos que son delitos electorales, por ejemplo, lo que decíamos de los clérigos. A ver, ¿cómo comete un delito electoral?
Ellos no tienen penas privativas de la libertad, sin embargo, si en su humildía, hay que aclarar, en la humildía están promoviendo participar activamente por un partido político o candidato, cometen un delito electoral. Ellos pueden participar en campañas, si lo pueden hacer, en la humildía no pueden hacer proselitismo. Para aclarar que la humildía pues, es en misa, ¿no? En el ejercicio de su encargo. Los fedatarios públicos tienen la obligación de dar fe pública el día de la elección sin que causen honorarios para el que está solicitando sus servicios. Asimismo, también los servidores públicos que están investidos de fe pública tienen la obligación de acudir. En caso de no acudir, pueden ser acreedores a una sanción penal por esta omisión. Okay. Entonces ya vamos ahorita percibiendo conductas que históricamente se pueden dar, pero que no sabíamos que eran delitos electorales. Tenemos antecedentes que en algunas campañas electorales se denosta a las mujeres diciendo que no son capaces por el hecho de ser mujeres, que no cuentan con las capacidades suficientes para gobernar. Eso también está calificado como violencia política de género y constituye un delito electoral. Y así vamos empezando a percibir qué conductas son las que afectan el proceso electoral. Comentábamos antes de esta grabación el tema de los famosos mapaches, que eran prácticas históricas de cómo afectar un proceso electoral. Hoy en día hay una fiscalía que persigue estas conductas y la manera de denunciarlo puede ser telefónicamente a través del 911 o por la denuncia por escrito ante cualquier agencia del Ministerio Público del Estado, que nos la remitirá de una manera oportuna para integrarla adecuadamente. La invitación es que alleguen el mayor número de pruebas o los mayores elementos probatorios para poder hacer una adecuada integración, porque muchas veces al calor de las campañas presentan muchas denuncias que finalmente no son acompañadas de elementos de pruebas o soportadas y que no tienen éxito, y nos pasa mucho. Y es por eso que invitamos primero a denunciar y segundo con los elementos suficientes para poder integrarse adecuadamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, fiscal. Bueno, pues parece que están contempladas la mayoría o la totalidad de las aristas que deben asegurar y garantizar que este sea un proceso objetivo, transparente, participativo, y que asegure sobre todo la legitimidad de los cargos de quienes vayan a resultar electos por el voto ciudadano. Le pediríamos, señor fiscal, si quiere compartirnos un mensaje de cierre. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy agradecido, Carlos, y muchas gracias al magistrado presidente Daniel Espinosa Licón por este compromiso institucional de promover la integridad en este proceso electoral. Sabemos que son tiempos en los que tenemos que generar esta conciencia. El calor partidista y el calor del proceso electoral a veces nos apasiona y nos hace incurrir en algunas conductas que pueden ser nocivas para nuestra función pública. La invitación es a conducirnos con integridad, promoverlo para con nuestras familias y con nuestra sociedad, de que tenemos que generar las condiciones necesarias para renovar nuestras autoridades y que las que resulten electas las apoyemos en virtud de que son fruto de un proceso electoral íntegro en el que nos genere orgullo y fortalecer a nuestras autoridades, que es algo que como sociedad necesitamos hoy en día, confiar en nuestras autoridades. Y el otro es denunciar. Cuando conocemos de algún hecho, tenemos que denunciar para que la autoridad pueda accionar de manera oportuna, de una manera que no queden impunes los delitos electorales. Es la invitación que hacemos. A veces nos dicen que no presentan denuncias porque no creen que vaya a pasar nada. Primero necesitamos presentarlas para después juzgarlas a las autoridades. Pero ahorita requerimos de las denuncias puntuales y con elementos de prueba para poder abatir todo este tipo de conductas y tener elecciones que dignifiquen y que abran la puerta a autoridades que nos enorgullezcan, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, fiscal. Y pues agradecemos a las audiencias. Sigan al pendiente de nuestras cápsulas y por supuesto de la mesa de diálogo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días.
Gracias. Gracias.